¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les presento el lado humano de la integración. Y es que vamos a hablar con la secretaria ejecutiva de la organización del convenio Andrés Bello, la doctora Delva Batista Mendieta. En el episodio de hoy hablaremos sobre el aporte que hacen todos los países miembros de la organización. Ella lo menciona como todos aprendiendo de todos. No puedo imaginar mejor metodología de integrar a los países miembros. También hablaremos sobre la tabla de equivalencias, que es definitivamente uno de los mejores aportes para cumplir con el derecho a la educación en nuestra región. Pero no les digo más. Vamos a escuchar a la doctora Delva Batista Mendieta. Doctora Delva Batista Mendieta, secretaria ejecutiva de la organización del convenio Andrés Bello con sede en Panamá. Antes que nada, agradecerle mucho por aceptar mi invitación para estar en nuestro podcast Buenas Razones para Conversar. ¿Y qué mejor razón para conversar que conocer los logros de la organización, de la Secretaría Ejecutiva, al cumplir sus primeros 4 años y además felicitarla porque ha sido reelecta para 4 años más? Mucho por hacer, doctora. Felicitaciones y bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, Mónica, y buenos días a todos los que nos escuchan en este fabuloso espacio de Buenas Razones para Conversar. Sí, nos queda una tarea muy, pero muy importante en este cuatrienio. Aparte de fortalecer más las capacidades de nuestra organización, pues continuar con nuestra línea de trabajo, fomentando esa gran integración educativa entre los países de nuestra organización. Quiero hablar de logros porque creo que hay muchos y porque además he sido testigo del trabajo intenso que se desarrolla desde la sede. Quiero hablar de la tabla de equivalencias porque créame que por donde uno camina nombra la tabla de equivalencias y nombra ciudadanos de la región agradecidos por lo que eso significó. Cuénteme un poco sobre este proyecto emblemático de la organización. Sí, bueno, la tabla de equivalencia es hoy por hoy pues el principal instrumento de integración de los países de la organización del Convenio Andrés Bello, los 12 países de la organización del Convenio Andrés Bello. Creo que la visión que se generó a través del Pacto Andino con los 6 primeros países que integraron el Convenio Andrés Bello: Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Chile. Creo que después de casi 52 años, fue una visión tan acertada que se mantiene actual y vigente, porque desde la concepción de la organización se estableció como un instrumento de integración la tabla de equivalencia, además vinculante, recíproco y de obligado cumplimiento por los Estados miembros. Es por eso que esta herramienta de integración, como tú bien dices, donde quiera que vayas, y mucho más ahora en este momento en que el tema migratorio guarda especial importancia, y a lo que se le agrega la situación de pandemia en la que hemos vivido en estos 2 años, porque es una herramienta que sin duda alguna facilita el derecho y el acceso a la educación de calidad para todos los niños, jóvenes e incluso adultos que se movilizan entre los países, no solamente los países miembros de la organización del Convenio Andrés Bello, sino que, como tú misma pudiste atisbar en el proyecto que llevaste desde el IPAN en la Escuela Estoy Mejor, auspiciado por la UNESCO, pues ves que la tabla de referencia representa no solamente un instrumento de integración para nuestros países, sino un instrumento de referencia en otros países de la región y fuera de ella. Pudiéramos ver los resultados en estos 4 años de mi gestión, pero realmente los resultados que hemos logrado
en estos 4 años de gestión es una aproximación sucesiva, es una sumatoria de lo que ha sido y seguirá siendo nuestra organización ya en 50 años. Es el producto de ese trabajo desde que se creó en 1970 la organización, que ha ido sumando y se ha ido fortaleciendo a través del tiempo. Con lo cual yo puedo resaltar logros tangibles de nuestra gestión, pero que son consecuencia de todo un proceso de construcción de esa integración a lo largo de los 52 años de nuestra organización. Por ejemplo, hablando de integración, nuestro organismo se destaca, y esa es su singularidad, por ser un organismo de integración, que no significa lo mismo de ser un organismo cooperante, aunque haga cooperación de desarrollo de proyectos, aunque hace proyectos en sus líneas misionales, sino que la misión principal es la integración en el contexto de la dimensión humana, en sus áreas de educación, cultura y ciencia y tecnología. Es por eso que nuestro organismo, cuando establece una línea de trabajo, un programa o proyecto emblemático, como bien has mencionado, busca el bienestar y el impacto de esa línea de trabajo en todos los países, buscando esos elementos comunes, esas prioridades en el contexto de cada país que sirvan para el bien común. Entonces, esa es la gran diferencia de un organismo de integración que vela por el bienestar de todos con un elemento común que designan en cada 4 años los ministros de educación de los países miembros, diciendo cuáles son las acciones a realizar para el beneficio de todos. Aquí han habido importantes logros y yo voy a mencionar algo que yo personalmente, desde que llegué a la organización, considero que es una gran fortaleza para nuestra organización. Y esos son los 3 institutos internacionales especializados. El IPANC, que tú diriges en Ecuador, el ICAP en Bolivia y el ITACAP en Perú. ¿Por qué pienso que son piedras angulares y de gran fortaleza para la organización? Porque es a través de ellos que se consolida una misión más allá de una línea de trabajo establecida, ¿sí? Y se concreta no solamente porque a través de los institutos especializados, que como la misma palabra lo indica, tú puedes ampliar ese espectro de acciones in situ, por ejemplo, en los países sedes donde están los institutos y los países del convenio, que no se pueden visualizar directamente en una línea de trabajo establecida a nivel de toda la organización. Es por eso que yo creo que en estos 4 años hemos logrado fortalecer esa articulación para la integración con los institutos especializados de la organización. Y por lo tanto, los 4 años auguran un gran trabajo coordinado y armonizado entre la CECAP, que es el órgano ejecutor del organismo, y los institutos especializados. Asimismo, las redes que se han fortalecido a través de los técnicos de la tabla de equivalencia. Experiencia única. Estos 4 años ha sido incesante la labor y el compromiso de estos técnicos de cada uno de los ministerios en sus diferentes provincias, estados o regiones, que trabajan 24/7 atendiendo las consultas, las necesidades, los intereses para atender a esa población migratoria y a esa población en movilidad que requiere tener acceso a la educación. Asimismo, podemos entonces resaltar estas otras redes que hemos formado. Yo hablo de las del IPAN, todo este esquema, todo este aparato
comunicacional que se ha establecido bajo los diferentes espacios que el IPAN ha desarrollado y que ha puesto a disposición de toda la organización, es un espacio, es una red viva, viva de consulta, es una red viva de actividad donde podemos intercambiar y conocer qué es lo que realmente requieren esos habitantes para los que nosotros trabajamos. Qué fantástico. Doctora, usted cuando inició su gestión recibió un mandato al que denominaron la ESINED, la Estrategia de Integración Educativa. Quisiera que nos cuente un poco sobre eso. La estrategia de integración educativa. Como bien dije, pues la línea de trabajo para este cuatrienio fue enfocarse en una línea que le interesaba a todos los países. ¿Qué países no piensan en el tema de currículum? En el tema de recursos educativos, en el tema de formación docente. Son tres elementos indisolubles en que todos los sistemas educativos tienen, por decir así, un dolor de cabeza permanente para articular, para coordinar entre sí. Entonces, los ministros muy atinadamente establecieron como línea de trabajo en este periodo que me tocó dirigir la estrategia de integración educativa en tres componentes: currículum, recursos educativos y formación docente. Formación inicial del docente, sobre todo. Se trabajó entonces durante estos 4 años en establecer la nueva herramienta de integración, del CAP. Además de la tabla de equivalencia, hoy podemos decir que la ESINED, a través de los marcos comunes de criterios de calidad, construidos de manera colectiva por los 12 países en sus tres componentes, se ha convertido en esa segunda herramienta de integración a través de los cuales los países cuentan para establecer sus políticas educativas con un instrumento que les va a decir: estos son los criterios en materia curricular o en materia de recursos educativos o en materia de formación docente que son comunes o que cumplen con los mínimos y básicos requisitos de calidad para un currículum, para un material educativo o para la formación docente, desde maestros hasta licenciados en las diferentes ramas de la educación. Esta es una herramienta muy poderosa para el uso de los ministerios de nuestros países en el establecimiento de políticas, porque ya se han apropiado cada uno de los países de cuáles son esos criterios de calidad que al momento de diseñar un programa deben cumplirse para que eso a su vez sea coherente y cónsono con el resto de los países. Por eso que son criterios comunes de calidad. Y eso, fíjense que es una herramienta que complementa perfectamente a la tabla de equivalencias, porque uno de los problemas que a veces... Es la disparidad entre países. Exactamente, cada contexto es diferente. No se puede imponer a ningún país qué es lo que debe hacer en cada uno de estos aspectos, porque cada contexto es diferente. Sin embargo, sí se pudo establecer entre los 12 países: oye, dime tú, ¿qué es lo importante para ti? ¿Cómo tú manejas el tema de recursos educativos? ¿Cuáles son los criterios que tú usas para evaluar un recurso educativo, por ejemplo? ¿Cuál es el perfil de ingreso o de egreso de un docente que estudia en una normal o que estudia en una licenciatura en educación primaria? Y al establecer toda esa base de criterios, buscar esos comunes que nos permiten entonces nosotros, a través también de la tabla de equivalencia, continuar ahora, por ejemplo, con lo que vamos a hacer de la progresión de habilidades, porque muchos de nuestros niños y niñas llegan sin documentos. Y ahí ya entonces empieza, a pesar de tener esta herramienta de tabla de equivalencia, a detenerse o, por decir así, a demorarse un poco el proceso de acceso, mientras que al conocer tú
cada país qué criterios de calidad tiene, te permite con una tabla de progresión de habilidades poder ubicar mejor a un estudiante que en ese momento aún no cuenta con toda su documentación, pero que puede acceder al sistema hasta que lo logre. Entonces, Que todo eso ha sido la probablemente ESINET. y que probablemente por las condiciones precarias de su país de origen, cualquiera que éste sea, es muy difícil conseguir documentos en muchas ocasiones y se estarían vulnerando los derechos de unos niños al no poder acceder a la educación por la falta de ellos. Así es, Mónica. Esa es parte del trabajo que hace el CAP con estas herramientas, porque todas estas herramientas tienen que tener ese grado de flexibilidad que le permiten en el contexto y la normativa interna de cada país poder facilitar ese acceso a la educación a aquellos que están en situación de movilidad o migración. Pues le quiero decir que conversando con subsecretarios y hablando de cómo habían presentado su planificación estratégica, dijeron que usaban como referencia los marcos comunes del CAP, de la ESINET, en lo cual fue un orgullo enorme por haber sido parte y por haber visto el trabajo intenso que se hizo y que se construyó, y que lo más difícil, y usted lo ha resaltado muy bien, es la integración. ¿Cuál es la diferencia? No vino el CAP a entregarles unos marcos comunes, se tomó el trabajo de construirlos en conjunto. La integración es más difícil, pero es más rica y es más fácil de apropiar por cada país porque sienten que les pertenece, lo cual es valioso y la felicito, porque sé lo duro que es ese trabajo, pero lo valioso que es. Si usted... Sí, es por eso que en este cuatrienio nuestro lema fue todos aprendiendo de todos. En cada país hay un nivel de riqueza, de conocimiento. Yo mientras más me adentro cada uno de los países miembros de la organización, más veo cuántas oportunidades a veces no aprovechamos. Y como todo llega con un propósito, esta pandemia nos hizo mirar hacia allá. Y fíjense que a pesar de que nosotros ya teníamos en nuestra línea de trabajo el tema de recursos educativos, ¿cómo pudo facilitar el que ya se tuviera una construcción en ese sentido a través de los estudios regionales para el componente de recursos educativos, dos consultorías a través del IPAM que generaron tres valiosas herramientas que pusimos al servicio no solamente de los países del CAP, sino de todos los países del mundo en nuestro micrositio de educación en emergencia, que les permitía pues hacer una evaluación rápida de cuáles materiales educativos que estaban disponibles para ser utilizados en los momentos en que las escuelas solo estaban funcionando virtualmente, y esas herramientas le facilitaron mucho a los países. Esos son también los valores agregados que ha tenido la estrategia de integración educativa. Y además de todos, aprendiendo de todos. La construcción colectiva también se basa en el principio que he mencionado en muchas veces: para llegar lejos tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar juntos. Esa es la manera. Y no tenemos que pensar iguales, sino pensar juntos. Esa es la idea. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con la doctora Delva Batista Mendieta, secretaria ejecutiva de la organización del Convenio Andrés Bello. Hablamos de integración, pero hablamos un poco más. Hablamos sobre su lado humano. Sigan con nosotros. Si usted me permite, paso a cultura, porque las cuentas satélite de cultura, me imagino que, o los veo yo, como un aporte extraordinario de la organización del Convenio Andrés Bello para el mundo, y no solo para los países de la región, y no solo para los países miembros de la organización. Cuéntenos un poco. Bueno, precisamente la semana pasada hicimos la graduación virtual de la segunda versión del curso de Economía y Cultura de este cuatrienio. La primera versión del curso de Economía y Cultura
se ofreció con un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, que fue en el año 2019. Pues en el 2020, por la situación pues de la pandemia, no aperturamos el curso y lo hicimos este año en su segunda versión en alianza con el SECSICA. Los 8 países de la región SICA participaron, hubieron 17 egresados del curso, que es un diplomado de 4 meses, muy, pero muy intenso, y precisamente es la construcción de una capacidad dentro de los ministerios de cultura, dentro de los institutos de estadística en los países, los ministerios de finanzas y también de profesionales independientes que se dedican al tema de las industrias culturales. Han participado en este curso con el objetivo de fomentar entonces una plataforma que permita que se construyan las cuentas satélites de cultura en nuestros países. El año pasado se hizo un balance. Hicimos un trabajo con la doctora Diana Rey, que está publicado en nuestra página web, y que es precisamente el balance de 10 años de cuentas satélites de cultura, donde se puso entonces, se situó en el tiempo, después de 10 años, cuál ha sido el avance que ha habido en la implementación de las cuentas satélites de cultura. La noticia es que pues nosotros vamos a trabajar con aquellos que han recibido la capacitación en economía y cultura para ir al siguiente paso, que es la práctica, a ver cómo podemos ayudar a los países con el acompañamiento de la organización a que inicie la construcción de sus cuentas satélites de cultura. Panamá, por ejemplo, ha avanzado bastante en el tema, están siendo precisamente asesorados por la consultora Diana Rey a través de un proyecto del BIT en el Ministerio de Cultura, y así otros países están avanzando. México lleva un gran avance en el tema también de las cuentas satélites de cultura, pues, y vamos a iniciar el próximo año, Dios primero, con este curso ya práctico para el tema de la implementación de las cuentas satélites de cultura. Todo este tema unido, Mónica, a que el tema de la cultura aporta económicamente a los países y no se está midiendo. Hay que darle ese valor a la cultura, como en otros países más desarrollados lo han dado, para que precisamente se pueda dar ese valor, como nos decía una vez el ministro de Cultura de Japón. Yo quisiera saber cuánto vale, cuánto se cuantifica la ceremonia del té, que es un elemento cultural básico, importante. Bueno, yo quisiera saber cuánto vale una ceremonia básica para nosotros, por ejemplo, de ver a una persona ecuatoriana trabajando un telar, ¿ya? Así es. Trabajando un telar. Importante darle un valor económico a la actividad cultural, que muchas veces o históricamente los vemos como una actividad que no produce dinero al país, que no le genera recursos al país, y la metodología de la cuenta satélite de cultura le permite al gobierno, al Estado, medir esa actividad cultural y descubrir que es un gran aporte económico para el Estado, para el país. ¿Qué viene de aquí en adelante para las cuentas satélite de cultura? ¿Ustedes están dispuestos a asesorar a cada país que pide ayuda para implementar la metodología? Cuénteme un poco. Sí, bueno, los ministros han definido, como ya sabes, que la línea de trabajo a continuar es la de la ESINET, en 4 líneas de acción ya específicamente definidas, pero nosotros en materia de cultura, siempre y cuando contemos con alianzas, con organizaciones o con instituciones de los países miembros, estamos dispuestos a seguir contribuyendo y acompañando a las iniciativas que hayan en materia de las cuentas satélites de cultura específicamente,
y también de otros elementos, por ejemplo, Mónica, el premio Somos Patrimonio, Cierto. que vamos a lanzar a través del IPAN, Dios primero, la 9ª edición del premio Somos Patrimonio, y en esa actividad yo creo que vamos a poder hacer esas alianzas con las organizaciones que en materia de cultura, porque es que fue el convenio Andrés Bello el primero en lanzar la metodología que es referente hoy, es el referente hoy, pero fue el convenio Andrés Bello el que lanza la metodología de las cuentas satélites de cultura. Existían otras cuentas satélites como la de turismo, por ejemplo, pero la cuenta satélite de cultura, el convenio Andrés Bello fue pionero en esa metodología que hoy es el referente del estándar de UNESCO para cuentas satélites de cultura. Así es. Y sobre todo en un tiempo como este, en el que la cultura probablemente es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pues porque se cerraron los espectáculos, escenarios, y ha sido sumamente golpeado el sector de la cultura, de manera que probablemente está en los planes más importantes en los ministerios de cultura de los países miembros. Doctora, antes de irme, muy a menudo el trabajo de estos organismos internacionales es como lejano, ¿sí? Y no lo llegamos, y las personas que los vemos, situándome como si yo fuera un ciudadano, no sabemos de qué manera realmente mejora la calidad de vida de los ciudadanos de los países miembros, mejora la calidad de vida de las personas o de las familias. Usted ha dado varios ejemplos de proyectos. Cuéntenos un poco este lado humano de la integración, este fin último que es cada niño en cada sistema educativo, de qué manera se expresa en el trabajo de la organización. Es una pregunta que realmente yo logré comprender esa dimensión humana, esa capacidad a desarrollar por la organización para llegar a la fibra más última de ese ser humano que espera algo de nosotros, quizás después de varios ejercicios de lectura, de conocimiento y de interacción con la gente. No es fácil, es muy fácil hablar de dimensión humana, pero sentirla y poder plasmarla en cada uno de los proyectos o acciones que tú hagas, ¿sí? Es lo difícil. Pero yo te voy a responder con un ejemplo tuyo y mismo. Narra Quito. Ah, sí. Mujeres con voz propia, saberes y sabores de nuestra ciudadanía. O sea, eso son frases cortitas, pero ustedes no se imaginan el trabajo tras esa frase que hay para hacer un programa o un proyecto con esa filosofía, porque el mismo nombre te va indicando dónde tú quieres llegar y llegas aquí, al corazón de la gente, a que la gente sienta que esta organización, como siempre lo decimos, no es una organización como otras que solamente hacen proyectos de cooperación. Esta organización es una organización que integra a la gente en cada una de las cosas que hace. Construye colectivamente, pero a la vez transforma esos rostros de niños, de niñas, que muchas veces tienen miradas inciertas, las transforma en sonrisas. Cuando, por ejemplo, te dicen, ya estás admitido porque pasaste el proceso de acceso en la escuela que querías, a través de esa intensa labor que hacen los técnicos de la tabla de equivalencia, donde usted entra a los WhatsApp de la red y encuentra cada situación, como decía hace un rato Mónica. Es leer y entender por lo que pasa cada uno de nuestros niños o niñas y esos padres de familia cuando llegan a pedir un cupo en una escuela al movilizarse, ¿sí?
Eso es lo que es la dimensión humana. Es cuando hay un estudiante que quiere ir a hacer estudios universitarios a un país miembro y a veces cree que la secretaria ejecutiva tiene la varita mágica para obtener un cupo, ¿ya? Y tú le haces una carta y se van tan satisfechos y contentos porque aunque la carta sea simplemente una petición de facilitar un acceso a un programa, a una universidad en otro país, pues esa carta le abre puertas, aunque no sea de obligado cumplimiento. Eso es la dimensión humana en la que trabajamos y en la que no descansamos día a día, atendiendo cada consulta, cada correo, cada comunicación que llegue a la organización para atender a toda esa población de nuestros países que requiere realmente una respuesta. ¿Para qué? Para saber hacer, para saber vivir, para saber estar y para tener bienestar. No puedo añadir más. Doctora Delva Batista, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. He encontrado mucha sabiduría en usted. Le deseo unos 4 años para seguir cambiando y mejorando a la organización, pero sobre todo que conserve ese espíritu de ese idealismo en su trabajo. La felicito y qué bueno estar cerca para acompañarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y de verdad que me siento muy bien acompañada. Muchas gracias también por acompañarme. Feliz día a todos. Esperamos que este tema le dé buenas razones para pensar diferente. Hoy con la doctora Delva Batista Mendieta hemos hablado sobre la organización del convenio Andrés Bello, sobre sus logros y cómo contribuye para la calidad de la educación en los países de la región. Qué importante que es la integración, que es mucho más que la cooperación, porque para poder integrarte tienes que reunirte y aportar en conjunto y respetar las diferencias, pero aprovechar aquello que cada uno hace mejor. La ESINET, la Estrategia de Integración Educativa que aporta la calidad de la educación de los países miembros, ha sido uno de los temas sobre los que hemos hablado y que ahora el Convenio Andrés Bello ha entregado a los países unos marcos comunes con criterios de calidad que marcan el norte y que le dan una ruta a los ministerios de educación de los países. También ha hablado sobre las cuentas satélite de cultura. Qué importante que es descubrir en cada país, comprobar y medir el aporte de la cultura al presupuesto de un país, el aporte económico de la cultura a un país, pues todos los países están en ese esfuerzo y en esta región eso es muy importante después de la pandemia, en que han sido justamente los gestores culturales los que más han sufrido. Gracias por acompañarnos hoy en Buenas Razones para Conversar. No olviden visitar nuestra página web en www.ipanc.org, pero también visiten nuestras redes sociales, solo digiten @cabipanc. Nos vemos en una próxima entrega. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.